Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en el programa Protagonistas en el canal Sindical, acompañado por Esteban Deodatelli y con varios invitados, especialmente presencialmente con Jorge Kreiner, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Argentino, y otros amigos y compañeros que se van a sumar vía Zoom. En principio, aquí con el co-director del programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Lois, ¿cómo estás? Muy bien, con un tema que bueno, sigue siendo el tema del día, de la semana, del mes en todo el mundo, que es el conflicto producido por la OTAN y Ucrania contra la Federación Rusa. Así que hoy vamos a tener importantes invitados y vamos a poder esclarecer frente a esta gran campaña de censura internacional. Vamos a intentar esclarecer, porque es un tema bien complejo, el entramado político de medios de comunicación y, digamos, la punta de lanza de lo que es este conflicto, que es la política exterior de los Estados Unidos, que no se conforma con intervenir contra Venezuela, Cuba, en Latinoamérica, en Medio Oriente, África, sino que ahora directamente fue a Europa y con lo que es Rusia, y ya como si siguiéramos en una especie de guerra fría, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Jorge Kreiner, que es un analista internacional, conocedor de la temática, un poco para que nos haga una introducción al debate posterior. ¿Cómo visualizas, digamos, la situación en este momento en Ucrania? Yo creo que estamos asistiendo a una declinación del poder económico de los Estados Unidos y a una declinación de su influencia política. Lo estamos viendo ahora, que le cuesta mucho trabajo organizar la Cumbre de las Américas, porque debido a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua no logran consensuar que estén presentes los distintos países, distintos presidentes. Parece que no va a ser tan cumbre ni tan de todas las Américas. Así que eso es solo una expresión de una crisis, de una declinación. El dólar se debilita frente a otras monedas, la influencia general decae, y el único terreno en que ellos pueden considerarse superpotencia hoy por hoy es el terreno militar. Por eso están aprovechando expandir la OTAN en todo el mundo. Lo hacen sobre Europa del Este, cosa que vamos a analizar en el programa de hoy. Pero como argentinos no tenemos que olvidar que también se expanden hacia el Atlántico Sur. Ahí tienen la base de la OTAN en las Islas Malvinas, que controla todo el Atlántico Sur, el paso interoceánico, el acceso a la Antártida, y amenaza a todo Sudamérica. Así que, bueno, yo veo que este es el marco general. Y después el conflicto concreto allí en Ucrania, me parece que ellos entienden la seguridad como un problema propio y olvidan la seguridad de los demás. Entonces tienen misiles apuntados en Rumania y en Polonia contra la Federación de Rusia, que bueno, yo creo que de todas maneras fue un poco tardía la decisión de Putin, porque entiendo que debieron haber reconocido a esas repúblicas populares del Donbass y hubieran hecho prevalecer el derecho de autodeterminación de los pueblos de esas naciones, ¿no? Que después se confunde el tema de la integridad territorial. Como los argentinos defendemos la integridad territorial, el principio de integridad territorial en el tema de las Malvinas, hay políticos argentinos muy buenos que plantean confusamente que también hay que defender la integridad territorial en aquellos lugares de Europa. Y en aquellos lugares lo que prevalece es el principio de autodeterminación, porque son poblaciones ancestrales, poblaciones originarias, no como la de las Malvinas, que es población implantada por la corporación Falkland Islands. Te quería hacer una consulta. Por ejemplo, ¿por qué el poderío, el tercer ejército más grande del mundo, después de Estados Unidos, China, el de Rusia, tarda tanto en su incursión en Ucrania? Bueno, la verdad no soy un experto militar. Hay quienes decían que es una operación relámpago, que era una operación relámpago. Otros planteaban que iban a terminarla para el 9 de mayo, el día de la victoria contra Alemania nazi. No soy un experto militar,
Creo que ellos nunca han dado plazos y que su propósito, el propósito que anuncian es el de desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y tengo entendido que hay algunos reductos como la empresa Azovstal en Mariupol, donde no solamente habría varios nazis acantonados ahí en los sótanos de la empresa, sino que habría varios oficiales de países de la OTAN, incluso de algunos países que no son de la OTAN, por lo menos todavía como Suecia. Hay franceses, norteamericanos y del Reino Unido. ¿Y vos crees que esto estaba previsto por Putin, por ejemplo? Esto que iba a terminar en una semana, el 9 de mayo, y se extiende. No sabría decirte, te insisto que nunca se escuchó de ellos decir que tenían plazos para esta operación. Dijeron que se trataba de una operación especial. Sí. Lógicamente a ningún país le gusta que un ejército de otro país ingrese en su territorio y que se produzcan estas confrontaciones. Creo que el pueblo ucraniano sigue siendo una víctima y que ahora la condición de víctima se va a extender a todos los países de Europa Occidental, que van a haber encarecido sus facturas de gas, de combustibles. Están aumentando ya los servicios y van a seguir aumentando. Creo que el bienestar de Europa, que ya vino decreciendo desde los tiempos de Keynes en adelante, se va a incrementar y va a haber una crisis económica y social cuyos alcances no pueden apreciarse todavía. Y el tema de la relación con China y la ruta de la seda a Rusia es un espaldarazo grande. Sí, porque China venía con esa iniciativa comercial de la nueva ruta de la seda, teniendo grandes éxitos. La Alemania de Merkel estaba muy interesada en la ruta de la seda. Yo no sé si el nuevo canciller alemán piensa igual, me parece que no. Y hablando de expansión de la OTAN en los mares del Indo-Pacífico, han creado una nueva alianza militar que se llama AUKUS, por sus siglas en inglés. Es la alianza entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, contra China. Y Japón. Japón no figura formalmente, pero tenemos que pensar en las bases militares que tiene Estados Unidos en Japón y en las que tiene en Corea del Sur. Si les parece bien, vamos a pasar a Pedro Mourinho, que es el cónsul honorario de la República Rusa en Galicia, que nos va a dar otra visión de qué pasa con la rusofobia en Europa, porque aquí la sufrimos en la Argentina, pero en España y en toda Europa es tremendo, digamos la implantación de este tema. Así que pasamos con Mourinho y le preguntamos cómo se está dando esa rusofobia en Galicia y en toda Europa. Galicia. En primer lugar, Lois, y a todos los invitados, es un placer, un gusto y un honor, si me lo permites, pues la participación en vuestro programa, en tu programa. Y en relación a la pregunta que me estabas haciendo, yo creo que ya no se circunscribe única y exclusivamente a Galicia o España, es en toda Europa un fenómeno muy intenso de rusofobia, de cancelación de todo lo que tiene que ver con Rusia, que afecta a todos los órdenes, no al orden político, sino afecta al orden económico, al orden cultural, al orden artístico, e incluso llega pues a personas como yo, que sin ser rusos, somos filorrusos o prorrusos, también somos parcialmente cancelados en muchos órdenes de nuestra vida civil. Y es la realidad de lo que está pasando en este momento en Europa, en toda Europa. Pedro, ¿cómo está repercutiendo justamente el conflicto bélico en la economía europea? ¿En España se siente este problema? Bueno, las repercusiones económicas son importantísimas. Hay que pensar que la relación económica entre la Unión Europea, ya no en Europa en general, sino en la Unión Europea, el sujeto político, y Rusia, es de más de 300.000 millones de comercio bilateral y en materia especialmente energética crucial.
Rusia estaba aportando a la Unión Europea el 40% de todo el gas natural que se consume en Europa, que es uno de los mayores consumidores a nivel mundial del gas natural, y aproximadamente el 25% del petróleo también tiene origen ruso. Y además es todo una infraestructura en materia energética existente entre Rusia y la Unión Europea que lleva prácticamente funcionando 50, 60 años, una infraestructura de gasoductos, de oleoductos que, por un lado, surtían de manera eficaz de estas materias energéticas al conjunto de la Unión Europea y, lo más importante, económicamente a muy buen costo. Ahora hay un problema ya enorme de tener que sustituir por la decisión de la Comisión Europea y de parte de los gobiernos europeos esas materias primas de oil and gas, de petróleo y gas natural, por un gas natural proveniente, por ejemplo, de Estados Unidos, que es aproximadamente un 50% más caro que el gas natural ruso, y en muchos casos es que ni tan siquiera, como en el tema del gas, hay alternativas a corto plazo. Ayer mismo el consejero delegado de una empresa que también conocéis muy bien en la Argentina, porque ha tenido una pata durante muchos años, que era YPF, que se llama Repsol, anunció que el gas natural ruso es insustituible, el volumen, no hay posibilidades de gestionarlo, y anticipó que el próximo invierno va a haber cortes y tiene que haber una disminución y un racionamiento del gas natural en la Unión Europea. O sea, fijaros la situación tan esperpéntica y tan dramática que estoy describiendo. Muy bien, Pedro, vamos a continuar contigo, pero le vamos a dar paso a Alejandro Rusconi, que es el secretario de Relaciones Internacionales del movimiento Evita. Buenas tardes, Rusconi. Buenas tardes para todos los protagonistas del programa, tanto acá en Argentina como para Pedro en España. ¿Cómo ves el panorama actual del conflicto de Ucrania-Rusia? Bueno, mira, yo creo que para analizar este conflicto, primero nosotros tenemos que despojarnos, como primera medida, en gran parte de la avalancha informativa que existe, ¿no? En esta guerra de cuarta o quinta generación que podemos llamar. Nosotros bregamos por la paz y la construcción de un mundo que sea justo y multipolar, ¿no? Y no podemos caer en posiciones sesgadas, ¿no? O enfoques parcializados, que es lo que tratan de enfocarnos los multimedios, ¿no? Que nos alejan a veces de la comprensión de los hechos. Un pequeño corte. Bueno, el tema que plantea de los medios de comunicación es clave, ¿no? Cómo han suspendido RT, la agencia Sputnik, toda la información. De hecho, las cadenas que estaban en Rusia, como la británica o la BBC, se fue de Rusia en su sede en Moscú, pero fue un acting porque a la semana volvió, ¿no? Dije, nos vamos de acá, levantamos el telón, se fueron y a la semana estaban volviendo. Cuando se fueron lo anunciaron con bombos y platillos, hizo un ruido que la BBC saliera de Moscú, pero no fue anunciado con los mismos bombos y platillos cuando volvía a Moscú, ¿no? Sí, esta es una guerra de carácter híbrido, entonces hay componentes militares, pero también los hay económicos, financieros, energéticos y el comunicacional, que es muy importante, y creo que es en el que peor le va a ir a la Federación de Rusia, porque es histórico que los Estados Unidos y otras potencias occidentales han desarrollado grandes cadenas mediáticas, y en eso Rusia como China están demorados, están retrasados. Ahora está el canal RT, Sputnik, el canal CGTN de China, que todas son señales que aparecen en castellano, que se pueden ver, aunque en algunos países las han quitado de la señal. Pero el poderío de los medios de comunicación occidentales es tremendo, y creo que es impactante cómo algunas personas tienen conciencia de la política de la OTAN encabezada por Estados Unidos y el Reino Unido, a pesar de estos medios de comunicación
occidentales. Pero es un espacio de los medios que creo que Rusia va perdiendo, porque aparece Rusia como el malo de la película, y este es un problema en la conciencia de las poblaciones en Occidente, y especialmente. Es un entramado bastante complejo, porque no solo medios, sino la industria cultural estadounidense ha ido penetrando en nuestras sociedades, en nuestra América, en América Latina, festejando temas como Hollywood. O sea que imagínate en una puja real, militar y económica con Rusia, el despliegue que están teniendo. Bueno, ahora hay series, películas. Pero hay encuestas que dicen que la mayoría de los jóvenes europeos consideran que la guerra contra el nazismo la ganó Estados Unidos, y en eso tiene mucho que ver Hollywood, ¿no? Todas las películas que vimos, cuando los soldados norteamericanos aparecen como héroes, cuando entraron en la guerra 3 años después de que esa guerra contra la Alemania nazi la iniciara la antigua Unión Soviética. Claro. De hecho, el Holocausto siempre se recuerda, que 6 millones de judíos fueron asesinados, pero en la Segunda Guerra murieron 25 millones de rusos o soviéticos en ese momento. Así es. ¿No? Pedro, que estás en Vigo, en Europa, ¿cómo se ha posicionado la prensa en general, aparte de conocer el posicionamiento del gobierno español, como un gobierno lacayo de Estados Unidos, pero la prensa, los medios de comunicación, ¿cómo se han posicionado en este tema? Pues prácticamente la descripción que habéis hecho es la generalizada por todos los medios de comunicación. Solo hay un punto de vista, hay un debate de muy poca profundidad, muy maniqueo, de buenos y malos. Aquí es como una película de Hollywood, de estas del spaghetti western, ¿no? Donde hay un sheriff bueno y unos bandidos, que en este caso son representados, digamos, por Rusia, y digamos que el bandido más malo es el presidente Putin. Es un discurso muy sencillo que genera los dos elementos fundamentales que quieren provocar, que son el miedo y el odio. Y de hecho, os voy a dar un dato. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que es el organismo del Estado español que pulsa sociológicamente, pues, digamos, los estados de opinión de la sociedad española, en su última encuesta, pues ha llegado a establecer que el 90% de los españoles ven mal o muy mal a Rusia. Es decir, 90% de los españoles. Entonces, eso hace que todo lo que tenga que percibirse como algo que procede, deriva o tiene algún tipo de relación con Rusia, está percibido negativamente por una mayoría, o incluso quien no tiene una percepción todavía mala o muy mala, sí que reconoce que está en lo políticamente incorrecto. Es decir, pues eso se ha aprobado. Obviamente, la oposición parlamentaria, los dos grandes partidos que hay en la oposición parlamentaria, aparte de las pequeñas fuerzas, en este caso la derecha moderada del Partido Popular, ha secundado completamente las posiciones del gobierno y además de la Unión Europea. Hay que pensar que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es de la familia del Partido Popular Europeo, o sea que está en consonancia. Y después la derecha más nacionalista o más a la extrema derecha, que es Vox, también ha apoyado sin ningún tipo de matices, pues tanto los paquetes de sanciones como los envíos del gobierno español. Y es muy característico que tuvimos una sesión en nuestro Congreso de los Diputados, en nuestras cámaras, porque fue una sesión conjunta entre el Congreso de los Diputados y el Senado, donde hubo una intervención del presidente Zelensky. Y allí lo único que pasó es que solo algunos pocos diputados de algunas fuerzas muy minoritarias
en el número de diputados, como por ejemplo un grupo, la CUP de Cataluña, y algún miembro del Partido Comunista, precisamente dentro de la coalición Podemos, pero no del gobierno, sino del grupo parlamentario, sí que no se levantaron o no aplaudieron la intervención de Zelensky, que entre otras cosas señaló a varias empresas españolas por continuar su actividad económica en Rusia. Y muy a mi sorpresa, en vez de los diputados españoles defender los intereses de las empresas españolas, pues aplaudieron allí de una manera desaforada al señalamiento de estas empresas por parte del presidente Zelensky, por poner un ejemplo. Muy claro, Pedro. ¿Es posible pasar a retomar la conexión con el compañero Rusconi? Entonces vamos a pasar con Rusconi, que nos estaba dando su opinión acerca de este conflicto que estremece a la humanidad. Sigue con problemas de internet. ¿Y Elban? Rusconi. ¿Qué tal, Rusconi? Continuamos la conversación contigo, a ver si es posible. Sí, disculpen, tengo problemas de conectividad. No, yo así estaba haciendo un análisis, ¿no?, de lo que era la guerra esta de cuarta y quinta generación, ¿no? Y nuestro rol, ¿no? Lo que bregamos por la paz y la construcción, decía, ¿no?, de un mundo multipolar, un mundo más justo, ¿no? Y no tener enfoques parcializados y sesgados que nos llevan hoy los multimedios sobre este conflicto. Pero también a analizar la cuestión expansionista de la OTAN, que ya no es la OTAN, sino que esta OTAN que está buscando el Pacífico, ¿no? Con esta política que está llevando adelante, y lo que venía diciendo anteriormente, que esto no empezó un 24 de febrero, sino que empezó antes, y empezó muchísimo antes con ejercicios militares que tenía Ucrania y con el envío de armamento. Esto no empezó ni en los 8 años, sino que viene esto de mucho tiempo y de mucha data atrás, ¿no? Desde la carrera armamentista, los ejercicios llevados adelante, y el tema de tratar de acorralar a Rusia, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, ¿no?, a este modo, que sucedería si se instalaran bases militares en la frontera de México, ¿o no? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos? Por eso es la reacción que ha tenido Rusia. Y una pregunta que se le hacía a Jorge hoy sobre la cuestión militar, ¿no?, sobre la estrategia, la táctica, sobre la cuestión de los plazos, yo en eso puedo responder que los objetivos que se fijó más allá del plazo, Rusia, lo que se ha fijado son objetivos militares, ¿no? Ir buscando objetivos militares y tratar de lo posible, no esos daños colaterales que suceden siempre en la guerra, que son muertes, ¿no?, de civiles, y por eso es la cuestión de los tiempos, que esto se va prolongando. Y también el tema, la peligrosidad que existe también, que los objetivos son que se está alimentando por parte de Reino Unido, por parte de OTAN, por parte de Alemania, de armamento a Ucrania. Y hoy el objetivo de Rusia ha sido atacarlos en territorio de Ucrania, en el transporte de esa arma o en los lugares donde se han encontrado esa arma. Esto nos está dejando a las puertas de una tercera guerra mundial, o de una guerra con otros actores, ¿no? Porque no solo se está peleando, digamos, en Ucrania, sino con aquellos países que le están suministrando armamento, y esto es preocupante porque sí puede cambiar el escenario. Pero ¿vos crees que, por ejemplo, Gran Bretaña o Estados Unidos, más allá de aportar armas o recursos, van a intervenir en un conflicto armado? Polonia no me extrañaría, pero por ejemplo, Gran Bretaña y Estados Unidos. No, ellos lo hacen por interpósita persona, digamos, lo hacen por mercenario. Muy bien lo decía Jorge, ahí están, se sabe que están rodeando el ejército ruso, porque en los túneles puede haber personas que son mercenarios, y muchos se hablan, y no solo mercenarios, sino asistente
que pueden ser de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Por eso la política que lleva adelante el ejército de Rusia es tratar de cercarlo y de gastarlo para tratar de desmantelar esa ayuda que se está brindando a Ucrania por parte de, como dije anteriormente, mercenario o personal calificado del ejército de otros países o de inteligencia. Alejandro, te voy a hacer una pregunta a ti y después la misma pregunta a Jorge. Bueno, criticamos recién la posición de España frente al conflicto, inclusive la izquierda moderada o socialdemócrata española, pero ¿qué pasó aquí en la Argentina? La actitud del gobierno en Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión de ese voto contrario? Mira, yo creo que el gobierno argentino, la Cancillería, no ha tenido una política muy clara con el tema del conflicto. Nosotros siempre decimos, como militante, como dirigente político, nosotros somos habitantes de nuestra América y zona de paz, como fue declarada por la CELAC, un organismo a que nosotros obligamos por el fortalecimiento, que un 29 de noviembre de 2014 en Cuba señaló que América Latina es zona de paz. Nosotros vamos por la paz. Lo que pasa es que el gobierno ha tenido graves errores. El primer error, la del presidente, nuestro presidente, cuando llega a Rusia en el encuentro con Putin y le dice que como estrechando la mano, que quiere ser la puerta, ¿no? De Latinoamérica para Rusia, ¿no? Ahí estamos desconociendo, por empezar, un tratado comercial que es el... Se volvió a cortar, la conexión. La conexión, pero le vamos a preguntar entonces a Jorge la misma pregunta. Bueno, creo que el gobierno argentino no tiene una política exterior claramente establecida. Es muy de bandazos en una y otra dirección, porque desde decirle a Putin que Argentina puede ser la entrada de los productos rusos en América, a apoyar a la OTAN en esta situación de Ucrania, hay una distancia muy grande, ¿no? Yo creo que el presidente ahora tiene la ocasión de ver, estando en Europa, las dificultades económicas que la política de la OTAN está infligiendo a los pueblos europeos. Espero que él registre esta situación y modifique su postura. Bueno, también tiene una responsabilidad adicional, que él está haciendo hoy, por este año, el presidente pro tempore de la CELAC. Y eso lo compromete a encontrar consensos, a buscar consensos en América Latina y el Caribe, de manera que toda la región tenga una política única. A mí me parece que si se hubiera trabajado una línea de consenso, que con la tecnología de hoy, en 24 o 48 horas, uno se puede comunicar con todos los gobiernos de la región, bueno, se pudo haber emitido una posición que no necesariamente se ponga de un lado o del otro en este conflicto, sino que mantenga una línea mucho más afín a lo que es la realidad latinoamericana de estos días. De hecho, AMLO en México dijo ni sanciones y directamente voto en contra. Bueno, ahí hay un matiz de Argentina, porque Argentina, a pesar de ponerse del lado de la OTAN en el tema de Ucrania, no está de acuerdo con las sanciones a Rusia. Considera que las sanciones son un elemento que solo perjudica a los pueblos y de ninguna manera a los gobiernos. Bueno, vamos a pasar en directo con Jorge Elbaum, que también nos va a dar su opinión, y retomamos posteriormente con Alejandro lo que estaba comentando. Jorge Elbaum, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, Jorge, queriendo saber un poco que está siguiendo día a día todo este conflicto y dando información siempre tan concreta, tan justa. ¿Cómo ves el panorama hoy después de todo este tiempo del conflicto? La verdad que estaba escuchando a Alejandro Rusconi y bueno, comparto el 100% su visión, ¿no? La verdad es que, con muchos otros compañeros y compañeras, de todas formas, soy muy crítico de la posición argentina, de la Cancillería argentina, no solamente en relación
al voto en el Consejo en la Comisión de Derechos Humanos, sino a su posicionamiento respecto al conflicto, que no hace honor siquiera a la tradición del nacionalismo popular que viene desde Irigoyen y Perón, ¿no? De una neutralidad activa, no alineada, que bueno, perdió de la mano, yo creo, de la orientación de política exterior que brinda Vélez, Argüello, más que incluso los integrantes de la propia Cancillería, que por infidencias sé que estaban por permanecer al margen, abstenerse de cualquier cuestionamiento a Rusia en el Consejo, en la Comisión de Derechos Humanos. Creo de todas formas que se sobreviene una situación clave en junio, que es en principio la reunión, la cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, y muy poco tiempo, con muy poco tiempo de diferencia, el BRICS, al cual está invitado Argentina. Ese va a ser 2 momentos clave en junio de este año para una senda que sin duda, desde todo punto de vista, tanto geopolítico, económico, comercial y de cooperación, Argentina tiene que estar del lado del sudeste asiático, del lado de Eurasia, del lado de Rusia, de China, y obviamente de Brasil, Sudáfrica y la India, ¿no? Si uno mira los números a nivel geoeconómico, comprueba que hace 40 años el G7 tenía el 50% del PBI del mundo, y hoy tiene el 30%, y que ha sido ya sobrepasado por los BRICS. Los BRICS han sobrepasado el PBI del G7. Recordemos que en el 14, curiosamente el año que empieza la guerra contra Rusia, Rusia es expulsado de lo que era originalmente el G8. Estamos en un momento clave para América Latina, para Argentina, y bueno, creo que más allá de estas idas y vueltas demostradas por el presidente Alberto Fernández, primero yendo a Rusia e invitando a Putin a hacer la puerta de entrada en Sudamérica, y al poco tiempo dándole la espalda en alguna de la Comisión de las Naciones Unidas, creo que es hora de preguntarse para qué lado tiene que ir Argentina, y sobre todo sacarse de encima la relación tóxica histórica que mantenemos con Estados Unidos y que se expresa en la OTAN financiera, que es el Fondo Monetario. Tenemos que ir redondeando el programa, nos quedan algunos minutos. Yo le pediría a Pedro que se iniciara con un pequeño minuto de reflexión y vamos pasando a cada uno de los presentes para terminar el programa, si les parece. Yo no sé si se cortó, me están escuchando. No, te estamos escuchando. No. Entonces pasamos Ahora yo no estoy a Alejandro Rusconi, que le faltaba terminar una de las preguntas. Bueno, Pedro. El problema ha sido en el estudio, aparentemente, Jorge, porque nosotros vemos que tanto Pedro como yo te escuchamos muy bien y compartimos Lo que yo estoy viendo es que tienen el símbolo del micrófono apagado, con lo cual, aunque estén hablando, no se escucha. Bueno, está bien. Bueno, Pedro. Y como está grabando, no sé si escuchaste... Ahora ya está resuelto. Correcto. Bueno, Pedro, la idea era un minutito cada uno y vamos redondeando para terminar el programa, que le pasamos a Pedro en Galicia, Mourinho, que nos dé su última reflexión. Pues que son tiempos malos para los que en Europa, para todo lo que tenga que ver con la relación con Rusia, en todos los ámbitos. Se ha instaurado la censura, la cancelación y el enfrentamiento en esta guerra híbrida que estábamos hablando. Y en el ámbito de la geopolítica global también es un tiempo realmente convulso, porque estamos viviendo quizás el nacimiento de una nueva guerra fría, donde obviamente ya no es solo Rusia, sino también países como China y
y otros BRICS, otras potencias emergentes. Hoy os voy a saquear así en breves líneas como Turquía, por ejemplo, ha roto también el consenso para la ampliación de la OTAN. En el caso de Suecia y de Finlandia, Turquía ya se opone, es decir, la propia OTAN también se puede ver resquebrajada. Y es un tiempo de enormes cambios geoestratégicos y geopolíticos. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a Alejandro Rusconi. Bueno, yo, digamos, para concluir, debo decir que todo aquello que estamos comprometidos con la paz y la defensa de los derechos humanos, debemos impulsar la conformación de una nueva estructura internacional, ¿no? Que debe ser más democrática, más justa, ¿no? Tenemos que tratar de que se terminen con las sanciones impuestas unilateralmente, ¿no? Contra los pueblos y terminar con esta política guerrerista llevada aparte por Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Y se debe exigir también el fin de los colonialismos y los neocolonialismos, ¿no? Bien lo marcaba Jorge Kresny con el tema de las bases que tenemos nosotros acá en las Malvinas, ¿no? Y estamos convencidos que mientras exista la OTAN y se avanen esas políticas expansionistas, la paz sigue siendo un anhelo, ¿no? Y hoy existe el horror y el olor de la realidad cotidiana, que es lo que está pasando en Ucrania. Por eso tenemos que trabajar para la construcción de un nuevo mundo multipolar. Ese es el camino. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos a Elbaum, que nos dé también su opinión, que habló muy poquito. Ahí vas a tener unos segundos más. No, la verdad es que como hay amplia coincidencia con los compañeros que los he escuchado, la verdad es no es tan importante quizá equipararse en los minutos, sino en el consenso que está claro, que se expresa en un encuentro de estas características. Yo simplemente hacer la salvedad de que nosotros como América Latina y el Caribe, como Argentina, venimos sufriendo el injerencismo de distintas formas por parte de Estados Unidos, y creo que estos cambios que se advierten a nivel global son positivos para nuestro futuro, y hay que tratar de incentivarlos para por fin de alguna manera lograr una independencia y una soberanía más fuerte para nuestro continente. Muy bien, muchas gracias. Le pasamos a Jorge Kreines entonces su última reflexión. Bueno, creo que compartiendo con las exposiciones de Alejandro Rusconi y de Jorge Elbaum, del amigo que está en Galicia y aquí los que estamos presentes en el estudio, estamos frente a un avance de la OTAN que es inaceptable. Quiero también condenar explícitamente el asesinato de la joven periodista palestina de la cadena Al Jazeera que se produjo en el Estado de Israel.